La imagen que tenemos allí, ¿qué dice? Mirando la cruz. Algunos dirían, pero es la imagen que siempre ponemos cada domingo. No. Dice, mirando la cruz. Desde el año pasado hemos estado trabajando en una visión. ¿Cuál es la visión, iglesia? Conociendo a Jesús. Y hasta ahora, ¿quiénes han conocido a Jesús? ¿Alguien ha conocido a Jesús desde el año pasado hasta hoy? Y yo no estoy hablando solamente de aquellos que entregaron su vida a Jesús desde el año pasado hasta ahora. Porque los que ya tenemos años en el Evangelio, también conocemos a Jesús diariamente. Y hemos conocido que tres cosas muy importantes hemos conocido de Jesús. Muchas hemos conocido, pero hay tres cosas muy importantes. ¿Cuáles? Primero, que Él es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Cristo es el Hijo de Dios? Él es el Hijo de Dios, que Él es nuestro Salvador. ¡Wow! ¿No? Todos conocemos que Jesús es nuestro Salvador, pero además también conocemos que Jesús es nuestro Señor. Y más adelante vamos a hablar acerca de lo que significa que sea nuestro Salvador y nuestro Señor. Hemos conocido que es el Cordero de Dios. Hemos conocido que Jesús es el Mesías prometido y muchas cosas hemos conocido de Jesús y lo que vamos a seguir conociendo. Pero para conocer a Jesús hace falta un aspecto muy importante. ¿Cuál es? El sacrificio que Cristo hizo en la cruz. No podemos conocer a Jesús si no sabemos el sacrificio que Él hizo en la cruz. Cuando nosotros entendamos realmente qué fue lo que Él hizo en la cruz, el sacrificio que Él hizo en la cruz, ese día veremos el rostro de Jesús. No podemos conocer a Jesús si no vemos la cruz. Voy a invitarte a que me acompañes a leer el libro de Juan, capítulo 8. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 30. El libro de Juan, desde el versículo 21 hasta el versículo 30, dice lo siguiente. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Gloria a Dios. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestro pecado moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús le dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. No soy del mundo, pero le hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y una vez más, estamos viendo cómo Jesús tiene está hablando con los judíos. Hemos hablado de la imagen y si ven en la imagen dice mirando la cruz. A partir de ahora vamos a continuar conociendo a Jesús, pero enfocados en una nueva visión, mirando la cruz. Entonces, en esta mañana vamos a hablar qué significa eso. Fíjense que cuando el texto comienza en el versículo 21, el Señor les está diciendo a ellos: me buscaréis, pero moriréis en vuestros pecados. Es un poco contradictorio, ¿no? Porque Jesús no se niega a nadie, pero Él les está recalcando en ese versículo. Bueno, la palabra clave en ese versículo es me buscaréis. Porque los judíos ya tenían tiempo buscando a Jesús para matarle. Ya se acuerdan, los del Sanedrín, los fariseos querían matar a Jesús y le estaban buscando para matarle. Entonces Jesús le dice: me buscaréis
pero moriréis en vuestros pecados. ¿Sabes por qué? Ellos tenían una intención equivocada cuando buscaban a Jesús. Y de la misma manera sucede hoy en día, hermanos. Mucha gente busca a Jesús con las intenciones equivocadas. Y la palabra, voy a leer lo que dice el libro de Jeremías 29:13, dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermanos, para buscar a Jesús no se puede buscar de cualquier manera. Tenemos que buscarlo primeramente de todo corazón. Es un poco contraste con lo que le dijo a los judíos: me buscaréis, pero moriréis en vuestro pecado. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis con todo vuestro corazón. Quisiera pedir que por favor hiciéramos un poco de silencio para poder concentrarnos en lo que dice la palabra. Y el Señor le dice: me buscaréis de todo corazón. Es cierto que en el mundo hay dos tipos de personas, ya sabemos, los que creen en Jesús y los que no creen en Jesús. Voy a repetir: los que no creen en Jesús y los que creemos en Jesús. ¿Cuántos creen en Jesús? Los que no creen en Jesús ciertamente están perdidos. El Señor les dice: moriréis en vuestros pecados. En realidad están perdidos, pero por esa gente es que nosotros tenemos que trabajar en la obra de Dios, predicándole el evangelio, mostrándoles el rostro de Jesús. Por ellos tenemos que orar, a ellos tenemos que predicarles. Sin embargo, dentro de todas las iglesias hay personas que dicen creer en Jesús, que buscan a Jesús, pero al igual que aquellos judíos, lo hacen con las intenciones equivocadas. De alguna manera van buscando a Jesús, como estuvimos estudiando durante todo este año. ¿Por qué? Por sus milagros, por los beneficios. El Señor nos dice en esta mañana: me hallaréis cuando me busquéis de todo corazón. ¿Y eso qué significa, hermano? Buscar a Jesús significa buscarle por lo que Él es, no por lo que Él me puede dar. Por quién es Él, el Hijo de Dios, no por lo que yo puedo recibir de Él. Que Él ya se encarga de darnos todo lo que necesitamos, la palabra lo dice. Pero ¿qué intenciones tenemos los hijos de Dios al buscar a Jesucristo? Podemos ver sus milagros, podemos buscar sanidad, podemos buscar muchas cosas, sobre todo la provisión, que es lo que más nos gusta, ¿no? Si tenemos dinero y salud, estamos felices. El Señor se encarga de eso. Pero nosotros debemos buscarle porque Él es el Rey de Reyes, porque Él es nuestro Salvador, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es el Cordero de Dios, por lo que Él es y no por lo que Él puede hacer con nosotros para nuestras vidas. Pero fíjense, la palabra dice que el Señor, Dios se reveló al mundo a través de su palabra. La palabra nos enseña quién es Jesús, nos enseña quién es Dios, nos enseña quién es el Espíritu Santo. Y los judíos en aquel momento, en el texto que leímos, Jesús le dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y los judíos entre ellos mismos dijeron: ¿y qué pasará? ¿Será que se va a suicidar? Podríamos pensar que los judíos no entendieron lo que Jesús había dicho, pero sinceramente hablando, a mí me parece, y puedo casi asegurar, que lo dijeron en forma de burla. ¿Sabes por qué? Porque ellos, si algo ellos entendían en aquel tiempo, es que una persona que se suicidaba iba al infierno. Y ellos dicen: ¿será que se va a suicidar? Y yo los veo burlándose del Señor. Hoy en día, hermanos, hay mucha gente como aquellos judíos. No solamente porque se burlan de la palabra, no solamente porque se burlan de los creyentes. Algunos de ustedes han sido testigos de personas que se burlan de los creyentes, porque creemos en Dios, porque tenemos nuestra fe. La gente allá afuera, la gente que no tiene a Cristo en su corazón, actúa como estos judíos. Pero ¿sabes una cosa? Ellos evidentemente no le dieron la importancia a lo que Jesús les estaba diciendo. No le dieron, ni si pasaron, o sea, hicieron caso omiso de lo que Jesús les dijo: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ni siquiera estaban interesados en que Jesús les aclarara eso. Ni siquiera le fueron a preguntar: oye, pero ¿qué quieres decir tú
que a donde vas tú yo no puedo ir. Yo creo que cuando nosotros se nos da una palabra y quedamos con la duda, nosotros vamos a buscar al Señor. Amén. Señor, aclárame esto que dijo el pastor. O si no, como siempre lo he dicho, podéis venir a nosotros, a todos los que nos paramos aquí a predicar, y preguntarnos algo que no podáis entender, algo que no sea, a veces no entendemos. A mí me ha pasado. Si realmente aquellos judíos hubieran estado interesados en lo que Jesús les estaba diciendo, mínimo lo hubiesen preguntado. Pero ellos no les preguntaron porque no les interesaba la palabra. Dentro de las iglesias también hay personas que van a congregarse, que adoran al Señor, pero que sus labios le adoran de los labios para afuera. Que reciben la palabra del Señor, pero no le dan importancia. No le hacen caso omiso de lo que el Señor les está hablando en cada palabra. Incluso, y hay personas que no solamente dentro de la iglesia, sino que leen la Biblia y simplemente la leen como si estuvieran leyendo, qué sé yo, una novela, como se puede leer cualquier otro libro. Para buscar a Jesús es necesario que le demos importancia a su palabra, porque a través de la palabra Jesús se revela a nuestras vidas, porque a través de la palabra Dios se revela a nuestras vidas. Es necesario que le demos importancia a lo que Cristo escribió en la Biblia, hermanos. Por eso es importante escudriñar la palabra, leer la palabra, conocer a Jesús. Allí vamos a entender el verdadero sacrificio, o mejor dicho, lo que significa el sacrificio que Jesús hizo en esa cruz. Fíjense, en el versículo 20 dice que Jesús le dijo: ustedes son de abajo y yo soy de arriba. Yo no soy de este mundo. Y cualquiera que a lo mejor no conoce a Cristo, al leer esto dice: oye, pero qué vanidoso es. Qué vanidoso era Jesús, ¿no? No, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Cualquiera de nosotros podría decirlo de esa manera. Oye, no, es que, a ver, que tú eres un perdido, yo soy cristiano. Es que tú estás muerto, yo estoy vivo. Cualquiera puede pensar así, pero no. El Señor con este versículo lo que les está diciendo es realmente, les está recalcando su naturaleza humana, la naturaleza humana de aquellos judíos. Ustedes son de abajo. Mi naturaleza es divina. Yo no soy de este mundo. ¿Qué significa esto, hermanos? Porque muchas veces creemos que sabemos lo que significa buscar a Jesús. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús? En todas partes, pastor. Hombre, voy caminando por la calle y encuentro a Jesús. Voy a mi casa y encuentro a Jesús. Voy a un colegio y encuentro a Jesús. Voy a la iglesia y allí tengo que encontrar a Jesús. Hermanos, yo lo voy a decir claramente. Si en esta iglesia tú vienes a visitar o a lo que sea, a congregarte y no ves el rostro de Jesús, hay un problema. Hay un problema. Y decíamos que podíamos buscar a Jesús en cualquier lugar y lo vamos a encontrar. ¿Cuándo? Cuando lo busquemos de todo corazón. ¿Podemos buscar a Cristo en cualquier lugar? Claro que sí. Pero recordemos una cosa: Jesús no es de este mundo. Y ustedes me van a decir: entonces no lo puedo buscar en el mundo. No. Voy a tratar de explicarme. El pastor, pero si vivimos en el mundo, buscamos a Cristo en el mundo. Sí, en la iglesia. Esto es físico. Aquí podemos venir a buscar a Cristo. Pero para nosotros buscar a Cristo, necesitamos hacerlo buscando, enfocados en las cosas de arriba, no en las cosas de abajo. ¿Me explico? No en el mundo, sino ¿dónde está Jesús? La palabra dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Y allí es donde nosotros tenemos que buscarlo. Así, pastor, entonces tenemos que subir volando, sí. Sí, tenemos que buscar a Jesús poniendo nuestra mirada en las cosas de arriba. Con los ojos espirituales, hermano, con los ojos físicos nunca vamos a ver a Jesús. Nunca vamos a ver a Jesús. Voy a contar un pequeño testimonio que nos sucedió ayer. El día de ayer, nuestra hija, nuestra única hija cumplía años, hacía años. Y resulta que ella tenía preparada un cumpleaños, pues, para celebrar el cumpleaños, una barbacoa. Imagínense, una barbacoa. Ya sabemos que barbacoa con lluvia no se puede hacer. Y cuando íbamos de camino al lugar donde era la barbacoa, estábamos en el supermercado y fue impresionante. Aquello parecía el fin del mundo. Había sol y de repente, ¡guau!, todo se puso oscuro. Los faros se encendieron solos. Yo estaba en el coche esperando a mi esposa y yo me asusté. Y en un momento dije: viene Cristo, porque se apagó todo.
Entonces todo se puso muy, muy oscuro y la lluvia fuerte. Y nosotros empezamos a ver cómo lo resolvíamos. Nos fuimos al lugar, llegamos al lugar. Y al llegar a ese lugar, el dueño del sitio me dice, bueno, te doy la oportunidad de que vengas mañana. Haz tu barbacoa mañana. Y yo le dije, no, no puedo. Y me dice, bueno, me siguió hablando, trató de persuadirme, vente mañana. Que no puedo, le dije, casi le digo, tengo culto, ¿cómo voy a venir? Y le dije, no puedo. Entonces me dice, bueno, vente el próximo sábado. Yo le digo, mira, si a las 12 del día no sigue lloviendo, ¿podemos venir a hacer la barbacoa? Y me dice, hombre, hijo, sí, pero que esto no va a parar. Me dice, así mismo, me perdonan un poco los que hablan español, yo no sé hablar español, esto no va a parar, esto no va a parar, me decía. Y me lo repetía, que esto no va a parar. Y yo, pero vale, pero yo que te digo que sí va a parar, cuando pase la lluvia puedo venir a hacer la barbacoa. Y me terminó diciéndome, vale, bueno, sí. Pero cuando me dijo, pero esto no va a parar, que lo sepas que esto no va a parar. Y yo me fui al coche con mi esposa y estuvimos allí. Faltaban como 45 minutos para que fueran las 12. Y empezamos a hablar, a buscar un plan B. ¿Qué hacemos si no para? No, si me meto en internet y dice a las 12 deja de llover. Y empezaron personas a llamarnos, oye, mira que está lloviendo, que no sé qué. Tranquilo, a las 12 deja de llover. Hubo gente que me dijo, ¿tú crees? ¿Tú crees que a las 12 va a dejar de llover? Hombre, Adi. Que sí, que va a dejar de llover. Hermanos, a las 12 dejó de llover. A las 12 en punto dejó de llover. Y a partir de ese momento no llovió más en todo el día. Y mi esposa y yo hablábamos de esto. Y yo no cuento esto para decir, sí, bueno, qué bien, físicamente podemos decir eso, sí. Pero el Señor nos habló con esto. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, hermanos, vemos que todo está oscuro, que todo está nublado, que no se nos van a arreglar los problemas, que la situación va a empeorar, que vas a estar mucha temporada con el problema que puedas tener. Y vas a oír voces que te van a decir, esto no va a parar, esto no va a parar. En el nombre de Jesucristo, esto va a parar. En el nombre de Jesucristo, tus problemas se van a solventar, porque Él tiene el control de todo. En el nombre de Jesucristo, la enfermedad que tú tienes, Él la va a sanar. Jesucristo tiene el poder para hacer eso y muchas cosas, hermanos. Así que cuando tú sientas que tu camino está oscuro, que todo se apagó, piensa dos cosas: o es Cristo que vino, o es un problema que tienes. Pero igualmente Cristo está en medio de ese problema para solucionarlo, hermanos. No te dejes llevar por lo que dice el mundo, porque Cristo no es de este mundo. El mundo te va a decir muchas cosas, evitando que tú tengas fe en el Señor. Pero cuando Cristo te dice, cuando Cristo te promete que va a parar, porque Él cumple su palabra. Y hemos hablado que hemos conocido a Jesucristo de muchas maneras, pero que decíamos al principio, que hay algo muy importante, saber que Él es el Hijo de Dios y que Él es nuestro Salvador. Pero además tenemos que saber que Jesús es nuestro juez. Suena un poco raro porque hemos venido predicando que Jesús no vino a condenar. No vino a condenar, vino a salvar, pero Jesús es nuestro juez. Fíjense una cosa, el Señor les dice que porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y la palabra, cuando Él les dice más adelante, le dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. La palabra juzgar en este contexto no significa condenar, significa juzgar. Y vamos a decir qué significa esto. Ciertamente el Señor no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Pero la palabra también dice que Cristo regresará algún día. ¿Cuántos lo creen? En eso se basa nuestra esperanza como cristianos, en que Cristo vendrá a buscar a su iglesia. Voy a darte una cita que quiero que apuntes, 2 de Timoteo 4:1, que dice, Cristo juzgará a los vivos y a los muertos y restablecerá su reino en la tierra. O sea, hermanos, un día estaremos frente al trono y Cristo nos va a juzgar. Cristo va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Esto qué significa? Si nosotros creíamos que Cristo es nuestro Salvador, ¿cuántos lo creen que Cristo les salvó? Cristo es nuestro Salvador, pero entonces también tenemos que creer que Cristo es nuestro Señor. Óigase bien lo que voy a decir. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestras vidas, el pack viene completo.
me perdonan la palabra pack, pero el pack viene completo. Él es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. ¿Qué significa que sea nuestro Salvador? Que nos vamos a ir a la vida eterna con Él. ¿Qué significa que sea nuestro Señor? Que tenemos que obedecer a nuestro Señor. Él nos compró con su sangre preciosa. Le pertenecemos a Él. Y un día Él va a venir a buscarnos. Él va a juzgar a vivos y a muertos. Si Él va a juzgar a los vivos y a los muertos, bien sea que tú estés vivo o que estés muerto, también vas a ser juzgado. Mientras nosotros estemos en este mundo, porque Cristo vino como hombre, como ser humano, murió y resucitó, volverá. Mientras que Cristo vuelva, nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra, mantenernos firmes y permanecer en Él. ¿Para qué? ¿De qué manera? Cuidando nuestra salvación con temor y temblor. Ya, pastor, pero Cristo se fue, ¿y cómo hago? Ya yo no lo veo. Bueno, físicamente no lo vemos, pero la palabra bien dice que Él dejó ¿a quién? Al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos guía el camino para llegar a alcanzar la estatura del varón perfecto. Nuestro deber es oírle y permitir que Él nos guíe para llegar a cumplir con ese propósito. Pero eso significa que nosotros tenemos que tener en cuenta que es nuestro Salvador, que es nuestro Señor y que un día nos va a juzgar. Gloria a Dios. Ese juzgar no nos gustó, ¿no? Porque no nos gusta que nos juzguen. Hermano, lo dijimos hace poco. Cuando los hombres juzgamos, obviamente no nos gusta, porque lo hacemos de mala manera. Pero cuando Jesús nos juzgue, vamos a sentir gozo en nuestro corazón. Mientras que Él viene, el Espíritu Santo nos encarga de corregirnos, de decirnos lo que nosotros no estamos haciendo bien para poder ir por el camino ¿hacia dónde? Hacia la cruz. ¿Vamos a ir hacia la cruz? Todos me miran como que ya Cristo fue a la cruz. Sí, ya Cristo fue a la cruz, pero ya vamos a ver lo que significa esa cruz. Y lo otro que hemos dicho anteriormente, aparte de que es nuestro Señor y nuestro Salvador, Él es el Hijo de Dios. Fíjense que en el versículo 27 dice que los judíos no entendieron que Jesús les hablaba del Padre. Jesús les habló del Padre muchas veces y a mí me gusta mucho cuando leí el versículo, porque ellos le preguntan, ¿tú quién eres? Y Jesús le responde, lo que desde el principio os he dicho. Y yo me imagino la escena, el Señor diciendo, lo que desde el principio les he dicho. Hombre, que no entienden, que ya me tienen cansado. No, Jesús no dijo eso. Si fuera cualquiera de nosotros, pero te lo tengo que volver a explicar. Como a lo mejor le hacemos a los niños cuando les enseñamos, hijo, que no te metas por ahí, hijo, que te vas a caer. Más o menos así. Algunos maridos me dicen, pero mi esposa también me dice lo mismo a mí. Hombre, que te lo he dicho. Bueno, hermano, los maridos, ¿qué prefieren oír? ¿Que te lo he dicho o que te lo dije? ¿Qué te lo he dicho? Te lo dije, ¿qué suena mejor? Ay, todos se ríen, ¿no? Porque estamos acostumbrados a eso. Cuando cometemos un error nos dicen, te lo dije. Y cuando no lo hemos cometido, pero lo vamos a cometer, ¿qué te he dicho? Que no te metas por ahí. Y el Señor ha tenido paciencia con aquellos judíos, así como ha tenido paciencia con todos y cada uno de nosotros. Para llamarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer. Tenemos que tener claro que Jesús es el Hijo de Dios. Y ya para ir acabando, para ir terminando, fíjense que hemos dicho que nuestro lema ahora es mirando la cruz. Y dije, vamos camino a la cruz. Porque la cruz representa el sacrificio que Jesús hizo para darnos la salvación. Hermanos, sin cruz, sin sacrificio, ninguno de nosotros podríamos tener la salvación. Nosotros no podemos conocer a Jesús si no conocemos el sacrificio. Y así mismo digo, nosotros no podemos mirar la cruz si no vemos a Cristo. Porque sabes una cosa, en la cruz no había lugar para nadie más. Solamente Jesús pudo haber hecho el sacrificio que hizo. Ninguno de nosotros hubiese soportado todo lo que Jesucristo soportó. Pero es necesario que nosotros en nuestro camino siempre veamos la cruz. Como, por favor, ¿me puedes poner la imagen, Henry? Nosotros vamos caminando hacia la cruz, con los ojos puestos en la cruz, pero Jesús va con nosotros.
Su Espíritu Santo va con nosotros para alcanzar aquella cruz. No quiere decir que nosotros vamos a ser sacrificados en la cruz, ni mucho menos. Eso no es lo que quiero decir. Eso no es lo que dice la palabra. Ya lo repito, el único que pudo soportar ese sufrimiento se llama Jesucristo. Si nosotros queremos alcanzar la visión, tenemos que mirar hacia la cruz. Jesús les dijo, cuando les explicó quién era Él, en el versículo 28 le dice: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceré que yo soy. ¿Qué significa cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre fue levantado en aquella cruz. Cuando hayáis levantado, cuando me crucifiquen, eso fue lo que Jesús les dijo. Cuando me crucifiquen, entonces entenderán quién soy yo. Hermano, ¿sabes una cosa? Esto se cumplió. Voy a darte otra cita. Mateo 27, la vamos a leer, 27:54. Dice: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Gloria a Dios, hermano. Cuando levantaron a Cristo en aquella cruz, cuando lo crucificaron, dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. O sea, miraron la cruz. Si tú no has conocido a Jesús, mira la cruz. Mira la cruz. La cruz no solamente representa la muerte de Jesús, sino la resurrección. Y eso es lo importante. Esa es la esperanza que tenemos todos. Sí, Él murió, Él fue muerto en la cruz, pero resucitó en esa cruz, hermano. Fue donde todo cambió. En esa cruz cambió la humanidad, cambió el destino de la humanidad. En esa cruz se quedaron tus pecados y los míos. En esa cruz se quedaron tus enfermedades y las mías. En esa cruz fue que realmente tuvimos salvación tú y yo. Porque cuando Cristo lo crucificaron, la palabra dice que el velo se rasgó, se abrió un camino entre nosotros y el Padre, el cual estaba cerrado. Estamos entendiendo el verdadero significado de la cruz. La semana pasada, el viernes, el Señor nos hablaba de los binoculares. Por eso mi esposa lo preguntaba. A través de nuestro hermano Diego, el Señor nos trajo una palabra. Si tú estás, y yo aproveché y le pedí los binoculares porque Él lo trajo. Si tú estás ahora mismo oyendo esta palabra, es porque el Señor necesita que tú te enfoques en mirar a la cruz. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo yo voy a ver la cruz si ya la cruz ya no existe? Ahí lo crucificaron, pero yo no puedo llegar. Y si aunque la cruz estuviera allá donde crucificaron a Jesús, yo no puedo llegar hasta allá. Mira la cruz. Nos ponemos los binoculares y miramos la cruz. ¿Ven la imagen que está allí? En la imagen que está allí, las personas vienen siguiendo a Jesús, conociendo a Jesús. Y no está representado tal cual, pero esas personas pueden tener unos binoculares. No sé si me estoy explicando. Físicamente no son los binoculares. Veamos a Jesús a través del sacrificio que hizo. Veamos la cruz a través de nuestros ojos espirituales. Esa es la mejor manera, o mejor dicho, es la única manera de mirar a la cruz. Cuando nosotros miramos la cruz, entonces entenderemos el sacrificio que Jesús hizo. Y yo te hago una pregunta. ¿No te parece una excelente noticia que alguien haya muerto en esa cruz por ti? ¿No te parece una excelente noticia que alguien haya entregado su vida para darte perdón de los pecados y salvación y vida eterna? ¿No te parece una buena noticia? ¿No te parece una manera de celebrar, un motivo para celebrar la vida cada día? Ahora bien, nosotros vamos caminando mirando la cruz, pero no podemos ir de cualquier manera. Nosotros no podemos andar por el camino cristiano haciendo las cosas que hacen en este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús no es de este mundo. Y un día, y nosotros tampoco somos de este mundo. Amén. Nuestro cuerpo es físico ahora mismo. Y estamos en el mundo predicando el evangelio. Pero un día nosotros estaremos cara a cara con nuestro Señor. Estaremos celebrando las bodas del Cordero y estaremos con Él reinando en los cielos. Gloria a Dios, hermanos.
mientras nosotros vamos caminando ese camino cristiano, nosotros tenemos que obedecer al Señor. Que dice en el versículo 29, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Cuántos aquí hacen siempre lo que a Cristo le agrada? No siempre, ¿verdad, hermanos? Que no. No podemos decir amén a eso, porque yo particularmente no siempre hago lo que Dios me manda hacer. Pero ¿cuántos desean hacer lo que Dios les manda hacer? Todos deseamos hacerlo. Para ello necesitamos oír la voz del Espíritu Santo y obedecer. Si nosotros queremos alcanzar esa cruz, tenemos que mirar a la cruz, pero tenemos que obedecer la voz del Espíritu Santo. Voy a poner una ilustración. Si yo quiero llegar hasta allá, hasta donde está la silla, yo no puedo ir así. Voy a caminar porque ya más o menos sé dónde está, pero podré llegar. ¿Sabré que tengo que bajar esas escaleras? No. Tengo que enfocar mi mirada hacia donde yo voy a ir. Tengo que enfocar mi mirada hacia la silla. Tengo que enfocar mi mirada hacia la cruz de Jesús. Mientras yo veo la cruz de Jesús, voy en el camino correcto. Cuando yo desvío mi mirada hacia el mundo, me equivoco de camino. Necesito oír la voz del Espíritu Santo y obedecer lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Porque muchas veces dice, sí, yo oigo su voz. El oído, hermanos. Pero tenemos que poner en práctica lo que nosotros aprendemos de Jesús. Lo que el Señor nos está diciendo. Voy a leer todo el sufrimiento que Jesús padeció en esa cruz. Quiero que me prestes un poquito más de atención, ya vamos a ir acabando. Jesucristo padeció mucho dolor y sufrimiento cuando fue crucificado. Mejor dicho, antes, durante la crucifixión, Jesucristo sufrió mucho. Fíjense, su sufrimiento comenzó desde el mismo momento en que Jesús supo que iba a ser negado por Judas y que iba a ser negado por Pedro. No fue un sufrimiento físico, pero fue un sufrimiento emocional. ¿Cuántos de aquí no se han sentido traicionados por un amigo? ¿Cuántos de aquí no se han sentido negados por un familiar? Cuando tu familia se avergüenza de que tú seas cristiano, de alguna manera te está negando, como lo hizo Pedro con Jesús. Jesús no solamente padeció sufrimiento físico, sino también sufrimiento emocional. Ahí comenzó el sufrimiento de Jesús. Dice la Biblia que Jesús tuvo que afrontar el arresto violento de un grupo de soldados que lo vinieron a buscar para crucificarlo. El arresto violento. O sea que a Jesús no lo tomaron de la mano para arrestarlo. No le dijeron, vamos a ponerte las esposas. No, fue violento, hermano. Se lo llevaron violentamente. Dice la Biblia que Jesús enfrentó el juicio ante el Sanedrín, donde fue escupido, golpeado y humillado delante de todo el mundo. ¿Alguna vez te has pasado por eso? ¿Alguna vez te han escupido como escupieron a Jesús? Probablemente no. ¿Alguna vez te has sentido humillado por alguien? Sí, ¿verdad? Pues te tengo que decir que la humillación que Jesús sufrió allí no la vamos a sufrir nosotros nunca jamás. Jesucristo murió en una cruz y aquello era la manera más humillante de morir. Aquello representaba una humillación, la humillación más grande que puede pasar un ser humano, el tipo de muerto que Jesús recibió. Dice la Biblia que a pesar de que Pilato no lo halló culpable, igual lo envió a Herodes para que lo juzgaran allá. ¿Cuántas veces no has sentido una injusticia en tu vida? ¿Cuántas veces no te has sentido que eres inocente y la gente igualmente te señala? ¿Cuántas veces no has sentido que alguien puede dar la mano por ti, pero aún así no lo hace? Como fue el caso de Pilato, que alguien se lava las manos respecto a algo que tienen que señalar de ti. Que si hablan mal de ti, el otro se queda callado y no te defiende a pesar de que sabe que tú eres inocente. ¿Cuántos han pasado por eso? Jesucristo pasó esa humillación y también esa injusticia. Dice la Biblia que Jesús fue azotado brutalmente por los soldados romanos
quienes actuaron con un látigo que le desgarraba la carne a Jesús. ¿Ustedes han visto esa película? Ustedes se pueden imaginar cómo se les desgarraba la carne a Jesús. No voy a preguntar cuántos han pasado por eso, porque sé que nadie ha pasado por eso. Porque ¿sabes por qué no has pasado por eso? Porque ya Jesús lo pasó por nosotros. Dice la Biblia que los soldados romanos le colocaron una corona de espinas en la cabeza y le daban golpes. Imagínate una corona de espinas en tu cabeza y que encima le den golpe. Jesús sufre ese dolor. Dice la Biblia que fue obligado a cargar su propia cruz. A pesar de todo lo que ya le habían hecho, tuvo que cargar la cruz. De su cansancio físico, Jesús hizo eso. Dice la Biblia que al llegar al lugar llamado el Gólgota, le dieron a beber vinagre. ¿Alguien aquí ha bebido vinagre alguna vez? Dice la Biblia que el extremo dolor y la angustia prolongada causada por los clavos atravesando sus manos y sus pies, eso lo padeció Jesús. Dice la Biblia que Jesús vivió la agonía de estar colgado en un madero antes de morir. O sea que no solo cuando lo colgaron él no murió, ahí no murió, él quedó colgando, hermano. Imagínate colgando de las manos y de los pies. ¿No te impresiona imaginarte todo eso que vivió Jesús? ¿No te impresiona todo el dolor y el sufrimiento que ha vivido nuestro Señor para darte la salvación y la vida eterna? Gloria a Dios por haber hecho eso. Jesús conocía la forma en que iba a morir. Y en un momento, voy a leerlo, le dice al Padre, en Mateo 26:39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es evidente que Jesús no quería pasar por aquello. Si es posible, pase de mí esta copa. Si es posible que no pase por esto. Pero Jesús lo hizo por ti, y lo hizo por mí, y lo hizo por la iglesia Génesis, y lo hizo por la iglesia de Villa Piscina, y lo hizo por la humanidad. Todos entramos allí. Es para el que cree y para el que no cree. Él no lo hizo de manera selectiva, lo hizo para todos. Y cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida como lo tuvo Jesús. A lo mejor nosotros no queremos pasar problemas y dificultades, pero tenemos que pasarlas. ¿Cuál es la buena noticia? Que no van a ser tan grandes y tan fuertes como la que vivió Jesús. Y aún así nosotros nos quejamos. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿No te parece que si alguien ya pasó por los problemas más grandes y el sufrimiento más grande, es una buena noticia para nosotros? Ya para finalizar, hay predicadores que hemos visto por internet, mi esposa y yo, bueno, supongo que ustedes también, que van predicando la palabra y ellos enfocan sus predicaciones en decir, tú puedes, tú vales, no tiene por qué importarte lo que los demás opinen de ti. Son los tres temas centrales que yo veo en las predicaciones de estas personas. ¿Están diciendo mentiras? No. Pero una palabra dada a media no es una verdad completa. Si nosotros predicamos acerca de Cristo, acerca de la palabra, pero no decimos de dónde viene el origen del poder que tú tienes, entonces eso es una palabra incompleta. Lo explico de otra manera. Sí, claro que sí, tú todo lo puedes, pero en Cristo que te fortalece. Y se encargan de decir y en predicar, tú puedes, esfuérzate, tú puedes, pero no hablan de Cristo, no hablan del origen de ese poder. Y te dicen que tú vales, que valórate, sobre todo en estos tiempos a la mujer, valórate, sí, claro que vales mucho, pero el origen de tu valor, ¿sabes dónde está? En esa cruz. Fue en esa cruz donde tu vida cobró valor, porque tú estabas muerto al igual que yo, todos estábamos muertos. Claro que valemos, para Dios valemos mucho. ¿Sabes qué costó? La sangre preciosa de Jesús. La sangre que Él derramó en esa cruz. Miramos la cruz, hermano. Y finalmente te dicen,
No importa lo que la gente opina de ti. Claro que sí, a nosotros nos interesa la identidad en Cristo. Lo que Dios diga de mí, eso es lo que yo soy. Pero es mentira que no nos tiene que importar lo que diga la gente de nosotros. Sí nos tiene que importar. Lo que pasa es que no tenemos que vivir enfocados en eso. No tenemos que vivir preocupados por eso. No se trata de andar pensando, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a decir de mí? No, hermanos, pero sí es importante lo que la gente opine de ti. ¿Sabes por qué? Porque Jesús, antes de irse, dijo: id por todas partes y predicar el evangelio a toda criatura. Y también la palabra dice: sed hacedores de la palabra, no solamente oidores. Nosotros no podemos actuar de cualquier manera porque nosotros somos hijos de Dios, no somos de este mundo. No podemos hacer lo que hace el mundo, hermanos. Nosotros tenemos que hacer lo que hizo Jesucristo, predicar la palabra. Pero con nuestro testimonio sí nos tiene que importar que la gente conozca a Cristo a través de nosotros. Sí nos tiene que importar lo que la gente piense. ¿Sabes por qué? Nos tiene que importar para que las personas conozcan a Jesús a través de nosotros, y a través de nosotros el Señor les dé la palabra del evangelio. Yo puedo entrar aquí a la iglesia todos los domingos, pero si yo en la semana ando haciendo en el mundo todo lo que hace el mundo, no puedo estar haciendo las cosas bien. Tiene que importarme lo que el mundo dice, lo que el mundo opina. El Señor dice en su palabra, hay un versículo que todos nos lo debemos saber, que dice Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este versículo solemos utilizarlo para predicar el amor de Dios, que es el amor más grande que pudimos haber recibido. No hay amor más grande que ese. Pero hay una frase en la que tenemos que enfocarnos en esta mañana. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? ¿Cómo lo sabemos? Porque lo estás diciendo, pastor, y porque lo dice la Biblia. Sí, pero ¿cómo lo sabemos? Por lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo. Lo entregó al mundo en sacrificio. Ahí está el amor de Dios. Entregó lo más preciado que tenía, su único hijo, su Hijo unigénito, y lo entregó para darte salvación y vida eterna. Si nosotros no tenemos claro eso, muy difícilmente vamos a ver la cruz, porque eso habla del sacrificio que Jesús hizo. ¿Lo entregó para qué? Para ser sacrificado. Miremos la cruz, iglesia Génesis. Miremos la cruz. Vamos a enfocarnos de ahora en adelante en mirar la cruz de Cristo. Y al mirar la cruz, el Señor nos va a guiar para llegar hasta donde Él quiere que lleguemos. Que Dios les bendiga.